Hola, buenos días. Soy Marta Serrano, soy ingeniera de caminos, canales y puertos, actualmente trabajando en la empresa municipal de transportes de Fuenlabrada, con más de 15 años de experiencia en el sector. Hoy vamos a hablar de inclusión y diversidad para sociedades más sostenibles. Yo hace un par de años fundé, junto con otras mujeres de Latinoamérica, Mujeres en Movimiento, que es una iniciativa iberoamericana que lo que busca precisamente es potenciar el papel que tenemos las mujeres en el mundo del transporte y la movilidad. Y por tanto creo que es un tema de los que, bueno, de los más interesantes actualmente. Vamos a pensar un poco en los objetivos. En primer lugar, ¿por qué? La realidad es que la movilidad no es neutral en cuanto al género y puede, y de hecho tiene, un sesgo muy masculino. Porque las mujeres tenemos necesidades y comportamientos diferentes en términos de transporte y de movilidad, en términos de lo que necesitamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo se puede solucionar? Porque está claro que ahora mismo lo que existe es un problema y es que los sistemas de transporte y de movilidad no se adaptan a las necesidades de las mujeres. Bueno, pues vamos a ver algunas buenas prácticas que se han puesto en marcha en todo el mundo. No es exhaustiva esta selección, pero bueno, algunas vamos a verlos. Qué se puede empezar a hacer para mejorar la movilidad de las mujeres? En primer lugar, tenemos que pensar un poco en quién es la persona tipo cuando hablamos de transporte público, ¿no? En quién estamos pensando. Yo en su día hice una búsqueda en Google para ver, buscaba commuter, que es una palabra que bueno, no tiene género en cuanto que está en inglés. Y me apareció esta persona, que en realidad eh, podríamos llamarle John si fuéramos anglosajones, igual en español le llamaríamos José, porque está claro que es un hombre, ¿no? Lo que nos está diciendo el dibujo podría ser una mujer, pero el dibujo tiene muy claras las características de un hombre. Si fuera una mujer probablemente llevaría el pelo largo o una coleta o una falda, ¿no? Entonces es un hombre, es blanco. En nuestra sociedad occidental esto es fundamental porque también es un rasgo socioeconómico. Probablemente sea de mediana edad, entre los 25, los 45, por ahí. No tiene ninguna discapacidad, como veis, va de pie en un autobús, en un metro, perfectamente sujeto, sin ningún problema. Trabaja, está claro que va al trabajo, ¿no? Además lo hace en una oficina, no es solamente que trabaje, sino que además en un trabajo muy específico lo hace en una oficina porque va con un maletín. Y además viaja solo, ¿no? Entonces, estas características de la persona tipo, el problema es que definen a un porcentaje muy pequeño de la población. Ya no es solamente que defina solamente la mitad en cuanto a que sean hombres, es que además definen a hombres en edad laboral, fundamentalmente, ¿no? Y por tanto, y con unas características específicas como que no tienen discapacidad o que no tienen niños, no tienen otras obligaciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta idea que tenemos o que tiene la sociedad sobre el viajero tipo, la persona tipo, lo que nos supone es un sesgo inconsciente, ¿no? Cuando pensamos en cómo necesitamos modelar la movilidad de una zona, estamos pensando en este John, en este José, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sesgo inconsciente que tenemos, es lo que nos han contado todo el rato. ¿Qué es un sesgo inconsciente? Por intentar ir un poquito más rápido, es un juicio o una decisión que realizamos basada en nuestra experiencia previa, en nuestros valores y creencias más asentados, o en asunciones o interpretaciones que hacemos de la realidad sin ser conscientes muchas veces de la magnitud que tienen. Los sesgos aparecen en todos sitios, o sea, no es una cuestión de que los planificadores de movilidad o la gente que trabajamos en la movilidad seamos peores y tengamos a este John o a este José como viajero tipo y no queramos atender las necesidades de otras personas, sino que los tenemos en nuestra vida. Entonces, bueno, como en general siempre que se habla de movilidad, o siempre que se estudia la movilidad, tendemos a tener a esta persona de tipo de referencia, pues es muy difícil salirse de ahí y pensar en otras posibilidades que están, bueno, que estarían a nuestro alcance y que mejorarían la vida de la población, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final, a mí esta frase me gusta mucho, que el transporte es lo que hace latir el corazón de la ciudad, me gusta más en francés. Está esta frase está en el Museo del Transporte de Londres, en Reino Unido, y claro, ¿qué pasa? Que si este transporte no está bien definido para toda la población, pues este corazón de la ciudad va a latir peor, ¿no? Si miramos un poco a cómo nos movemos, este es el Eurobarómetro de 2007, que es el único que hay en toda Europa.
para evaluar cómo nos movemos hombres y mujeres en ciudades y en zonas rurales. Esto es significativo en tanto a que no se refiere únicamente a entornos urbanos. Como vemos, en el general, el coche es aproximadamente el 50%, seguido del transporte público, un gran porcentaje es andar, la bicicleta ocupa un lugar importante porque estamos hablando de toda Europa y luego hay bueno, la moto y otros que también aparecen. Si lo dividimos en hombres y en mujeres, resulta que los hombres usan mucho más el coche en detrimento fundamentalmente del transporte público y de andar, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando miramos a las mujeres? Las mujeres usamos menos el coche y aquí aparece uno de los primeros datos, uno de los datos más relevantes. Usamos mucho más el transporte público y andamos mucho más. Eso tiene mucho que ver con nuestras necesidades específicas de movilidad, ¿no? El usar el transporte público, el andar, pero también con nuestras características socioeconómicas. Las mujeres en general somos más pobres que los hombres. Esto no lo digo yo, esto lo dice cualquier estudio de la ONU. A nivel mundial, las mujeres es la mitad más empobrecida del planeta con bastante diferencia. Entonces, muchas veces tenemos menos acceso al coche, menos acceso a las motos. Mirad que las motos en el caso de las mujeres son prácticamente inexistentes. Claro, ¿qué ocurre? Que también aquí entra en juego la necesidad que tenemos nosotras de movernos acompañadas. Entonces una moto es muy mal modo de transporte para una mujer en general. ¿Qué ocurre? Que necesitamos movernos con perspectiva de género. O sea, necesitamos empezar a pensar en la movilidad con perspectiva de género. Esto es especialmente importante en la situación actual. La situación actual bueno, con esa situación que tenemos de emergencia sanitaria, con esa situación que tenemos de pandemia todavía, ¿no? Con restricciones a la movilidad, bueno, con un virus que todavía, bueno, pues no sabemos bien cómo combatir, esperando la vacuna y demás. La realidad es que la movilidad de las mujeres es más ecológica y estamos en un contexto de crisis climática. El COVID está muy relacionado con el contexto de crisis climática y de hecho los estudios que ahora mismo sobre la mesa lo que nos dicen es que en primer lugar el transporte público no es foco de contagio y no es foco de contagio en sitios con un transporte público tan colapsado o con tantas aglomeraciones como el sistema ferroviario de Tokio. Y además, que esto es de segunda derivada, pero es muy interesante, y es que la contaminación aumenta la letalidad del COVID, especialmente la contaminación por partículas. ¿Qué ocurre? Que si en este escenario lo que hacemos, en vez de movernos con perspectiva de género y usar más el transporte público y andar más como hacemos las mujeres, retrocedemos y usamos más el coche, empeoramos los resultados o el riesgo de sufrir una enfermedad tan letal como el COVID, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, es más ecológica, también es más saludable, ¿vale? En cualquier caso, ahí tenemos otras patas. Ahora, claro, con el COVID está muy encima de la mesa y es muy importante hablar siempre, ¿no? De la parte de la salud, pero la realidad es que también es mucho más diversa. O sea, si tenemos movilidad, si pensamos nuestra movilidad con perspectiva de género, la movilidad de nuestras ciudades, la realidad es que mejora la movilidad de más grupos de personas, porque las mujeres somos en muchos casos acompañantes de personas pues, con algún tipo de discapacidad o acompañantes de menores, y entonces eso hace que nuestra movilidad necesite de unos requisitos muy específicos y distintos, ¿vale? Y es mucho más eficiente porque como nos movemos mucho más en transporte público, como hemos visto, y andamos, nuestras ciudades, si la movilidad tuviera mucho más perspectiva de género, tendría unos espacios públicos, unos recursos públicos mucho mejores, ¿no? Al final habría menos coches en las calles, tendríamos aceras más anchas, espacios públicos de mucha más calidad donde poder no solamente pasar, sino poder estar, poder jugar, volver a jugar a las calles, que se ha perdido en la mayor parte de las ciudades, ¿no? Pero también es mucho más eficiente en cuanto a recursos, porque que se consume, está muy relacionado con la parte de la contaminación, ¿no? Se consumen menos combustibles, por ejemplo, porque andar no consume ninguno, el transporte público es mucho más eficiente que el transporte privado. Entonces, bueno, lo necesitamos para tener unas ciudades pues mucho más ajustadas a un futuro donde la crisis climática va a ser bueno, un problema fundamental y un problema que tendremos que atajar. Y por eso es importante pararnos a pensar qué estamos haciendo. ¿Realmente nos movemos de manera tan distinta? Pues la respuesta corta es que sí.
por supuesto, nos movemos de manera muy distinta. Pero ahora os lo voy a contar un poquito por qué nos movemos de manera tan distinta. La realidad es que los hombres tienden a hacer viajes pendulares. Van de casa al trabajo, de ahí se vuelve a casa. Ahora en estos viajes pendulares hay una tercera pata cuando se vuelve a casa, que es pasar por el gimnasio. Pero en general la movilidad es pendular, es decir, ida y vuelta. Y eso es muy fácil de reproducir en cualquier modelo de transporte. Es como, bueno, pues ya está, por si vas y vuelves, yo te pongo un metro, te pongo una línea de autobús, no hay más, tú vas y vienes, o incluso, mucho mejor, te pongo una carretera, porque la realidad es que al final tienden a ir en coche. Las mujeres, sin embargo, lo que hacemos son paradas intermedias, porque en nuestra vida diaria recaen una serie de tareas de cuidados, una serie de tareas domésticas al final, que nos hacen pues ser las encargadas de ir a hacer la compra de comida o de ser las encargadas de ir a visitar a ese familiar que está enfermo, ¿no? Esta realidad además se acentúa si tenemos hijos e hijas a nuestro cargo. Entonces ya nuestro día a día es una especie de gincana donde sales de casa, vas a dejar al niño al cole, luego vas a trabajar, luego quizá a la vuelta tengas que pasar a hacer la compra, pasar a recoger otra vez al cole, quizás ir a visitar a alguien o quizá ir al gimnasio sin más, ¿no? Para luego volver a casa. Pero en cualquier caso pasamos por muchos sitios, ¿vale? Entonces los patrones de movilidad cambian. Es mucho más difícil trabajar con patrones de movilidad con perspectiva de género. Eso tenemos que tenerlo claro, pero es importante porque al final no solamente es que las mujeres seamos el 50% de la población, es que normalmente representamos a mucho más del 50% porque representamos también a los niños y las niñas o incluso a muchas personas con discapacidad o personas mayores que ya no se pueden valer por sí solas. Esa es un poco la realidad de los viajes. No me voy a parar a decirlas todas porque bueno, se me va el tiempo de la presentación. Pero para que os hagáis una idea, las mujeres, es lo que decíamos, lo que hacen es una cadena de viajes mientras los hombres hacen viajes pendulares. Uno de los grandes problemas por los que no se considera la movilidad de las mujeres es que la movilidad fundamental de las mujeres no tiene una utilidad práctica, no son viajes productivos que se llaman, son viajes reproductivos, son viajes vinculados al cuidado. Además, nosotras tenemos una doble carga cuando viajamos en transporte público, cuando nos movemos por las calles, por el espacio, que es la de la seguridad. No solamente el estar expuestas a robos, sino estamos muy expuestas a la violencia sexual. Esto en España parece que que se está solucionando, o al menos es menos llamativo o menos urgente que en Latinoamérica, donde es un problema muy importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa así? Esto pasa porque hay unos estereotipos de género que siguen en nuestra sociedad. Tenemos una división sexual del trabajo reproductivo. La realidad es que las jornadas laborales que nosotras hacemos en casa, en la esfera doméstica, no tanto en casa, son similares al trabajo productivo, es decir, al final las mujeres tenemos una jornada en la oficina, en el supermercado, donde sea que trabajemos, y otra jornada de duración similar relacionado con el trabajo de cuidados, ¿vale? Por tanto, son jornadas mucho más largas y con mayor responsabilidad de las mujeres siempre en el trabajo reproductivo. Esto ocurre porque hay una separación teórica de esferas de acción, ¿no? Hay un espacio privado que en nuestro imaginario, muy influenciado por la cultura, está relacionado con las actividades femeninas, ¿no? Con las actividades de cuidar a niños, de cuidar a mayores, de hacer la compra y la comida, de tener limpia la casa, ¿no? Y hay un espacio público que está mucho más relacionado con las actividades masculinas. Eso no es cierto, porque nosotras somos muy usuarias del espacio público precisamente por nuestras labores de cuidados, especialmente si tenemos hijos e hijas. Pero en nuestra cabeza está así y esto es lo que supone que las ciudades se configuren como las tenemos ahora, ¿no? Que en muchos casos tenemos mucho espacio dedicado al aparcamiento en la ciudad, mucho espacio dedicado precisamente a esta movilidad que es tan masculina, ¿no? Y que es tan poco eficiente, por otro lado. Hay un problema de base y es cómo analizamos la movilidad, ¿no? Lo decíamos antes. ¿Qué ocurre? Que siempre los estudios de planificación del transporte se han basado en dos motivos de viaje prioritarios, el trabajo y el estudio. La realidad es que estos motivos de trabajo, que es cierto que hasta hace unos años superaban el 50%, en la última encuesta domiciliaria que se ha realizado en Madrid en el año 2008 ya
están por debajo, ya solamente están en el 43. Y nos olvidamos siempre de dos motivos más feminizados. La responsabilidad sobre otras personas, es decir, el acompañar a otra persona al médico o llevar a los niños y niñas al colegio. Y las compras. Las compras es el gran motivo olvidado, porque cuando alguien escucha compras, lo que pensamos es ir a comprar ropa. Y dices, va, eso es un capricho, pero bueno, hasta donde yo sé, ninguno vamos desnudos. O sea, comprar ropa es una parte fundamental también del día a día, pero además es que el motivo compras en general se refiere sobre todo a comprar comida, que es una actividad que hay que hacer de manera recurrente, de manera semanal, ¿no? En general tendemos a olvidarlos y, como veis, la encuesta domiciliaria de movilidad separa los motivos entre movilidad ocupacional y movilidad no ocupacional, como si ir al médico o ir a acompañar a otra persona o ir a la compra no nos ocupara espacio, ¿no? Mirad ya el sesgo que tiene simplemente esta división de los motivos de trabajo. Sin embargo, si miramos con detalle los motivos de los viajes, pues resulta que la movilidad del cuidado está muy presente en nuestras vidas, está muy por encima del trabajo, muy por encima del estudio. Esto es un análisis que hizo una consultora que se llama Cambiamo y lo presentó en el CONAMA en 2018 sobre dos zonas tan distintas como el área metropolitana de Barcelona y Ohio. Lo que hicieron fue analizar los datos en bruto de las encuestas y resulta que la movilidad del cuidado es la principal siempre. La movilidad relacionada con cuidar a niños y a niñas, cuidar a personas mayores, ir a hacer compras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es muy interesante porque en general en nuestra cabeza la movilidad principal de cualquier ciudad es el trabajo y resulta que no, que la movilidad principal es el cuidado. ¿Cómo se puede solucionar? Porque esto yo lo pongo, parece que lo pongo siempre como muy mal, pero en realidad lo que tenemos que hacer es considerar que hay soluciones y empezar a hablar de buenas prácticas y empezar a ponerlas en práctica, ¿no? Empezar a aplicarlas en nuestras ciudades. Hay tres áreas fundamentales donde podemos actuar. Tenemos que incorporar a más mujeres en puestos de decisión relacionados con la movilidad, porque, claro, cuando hablábamos al principio de la presentación de que nuestro usuario tipo era este John, este José, eso es en muchos casos porque la gente que ha estado planificando la movilidad todos estos años, en general, son hombres. La movilidad es un sector muy masculinizado. En la Unión Europea, la movilidad por carretera, que es fundamentalmente la movilidad que engloba al transporte público, no tanto al tren, pero fundamentalmente a los autobuses, tiene una presencia femenina de menos del 20%. En sitios como las empresas de transporte hay categorías muy masculinizadas como son los puestos de conducción, que en general están por debajo del 5. Entonces también necesitamos incorporar a más mujeres porque precisamente como nuestra experiencia vital es otra, es necesario que la apliquemos, ¿no? Y seamos nosotras las que tomamos también decisiones. Por supuesto, tenemos que aplicar perspectiva de género al estudio, a la planificación y a la operación, y además tenemos que poner los medios para que nuestro espacio público sea más seguro. Ya no solamente es el transporte público como tal, sino todo el espacio público, porque hay un problema y es que para acceder al transporte público hay que andar por unas calles. Lo primero, en empresa, ¿qué se puede hacer en empresa? Formación en temas de género. Necesitamos sensibilizar a todo el mundo de la necesidad de una política de igualdad. Se tiene que dar una formación especializada con especial incidencia en formar al personal al mando a todos los niveles, o sea, no solamente a los directores de la empresa, también a los mandos intermedios, que luego son los que están en contacto con el personal de conducción, con el personal de taller, ¿no? Esa asistencia, por supuesto, debe ser obligatoria y debe estar incluida dentro de los planes de formación de la empresa, porque si no es obligatoria, lo que termina pasando es que solamente van las mujeres, porque como la formación es en temas de género y todos asumimos o todos tenemos en la cabeza que los hombres aparentemente no tienen género, o por lo menos este tema no va con ellos, pues terminan no yendo, ¿no? Y es importante que asista todo el mundo, también las mujeres, no solamente es importante que asistan los hombres. Las redes de mujeres, como Mujeres en Movimiento, precisamente las redes de mujeres, una de las partes fundamentales o de los impulsos fundamentales es que tienen es que ponen en contacto a las mujeres del sector de manera que puedan compartir experiencias, que puedan compartir recomendaciones, que puedan pedir consejos, ¿no? sobre qué ha pasado
Mirad, esto hace unos meses, antes de la pandemia, claro, estuve dando un curso de formación en Sudáfrica sobre, bueno, era sobre transporte público en general, pero yo tenía un módulo específico sobre temas de movilidad y género y la importancia de estos temas. Y claro, cuando yo hablaba de la importancia que era para poder tener más mujeres conduciendo, el tener baños limpios y accesibles en el puesto de trabajo, ¿no? En las cabeceras de las líneas o, bueno, donde fuera necesario. Un hombre me preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Claro, las mujeres que estaban allí asistiendo al curso, todas pusieron cara de, bueno, por supuesto que es importante, ¿no? Pero él no lo entendía. Entonces, por eso es tan importante, tanto que haya mujeres en puestos de decisión como que existan estas redes de mujeres, donde estas personas, estas mujeres que estaban en el curso de formación, luego vinieron a hablar conmigo para decirme, joder, tienes razón y alguien tiene que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en Mujeres en Movimiento es lo que tratamos de hacer, es una red iberoamericana, podéis echarle un ojo a la web si queréis, tampoco me voy a entretener mucho más aquí. Hay que establecer cuotas. Yo entiendo que las cuotas tienen muy mala prensa porque se supone que con las cuotas van a entrar mujeres que son menos capaces, digamos, ¿no? Simplemente por ser mujer. La realidad es que nosotras nos enfrentamos a un mercado laboral que no está pensado para nosotras, donde en general nos evalúan hombres y por tanto es mucho más difícil que empaticen con nosotras en las entrevistas de trabajo y por tanto el establecimiento de cuotas está funcionando. En todos los países que lo han impuesto la presencia de mujeres se está alcanzando la paridad, ¿vale? En la RATP, que es la empresa de transporte público de París, es una empresa pública también, ha establecido una cuota de contratación del 40% en puestos de alto nivel, precisamente para intentar aumentar la presencia de mujeres directivas en la compañía. Y además han puesto como obligatorio que esa cuota se tiene que mantener en los futuros equipos. No vale con que cuando se revise el plan de igualdad exista ese 40%, sino que se tiene que mantener en el tiempo. Vale. Por otro lado, ya saliendo un poco de la parte empresa, yendo un poco a la parte pública, ¿qué se puede hacer desde lo público? Pues hay que incluirlo en las políticas públicas. Os traigo dos ejemplos muy interesantes que yo precisamente he conocido por Mujeres en Movimiento, por eso la importancia de las redes de mujeres, como es la política de equidad de género en transporte, que es una política nacional del Ministerio de Transportes de Chile, que tiene, pues eso, entre los objetivos estratégicos, formular propuestas con perspectiva de género, ¿vale? Tanto para el diseño de la infraestructura de transportes como para la operación del sistema de transportes, que son las dos patas fundamentales de cualquier sistema de transporte público. Y luego os he traído también echarle un ojo, están colgados en internet y son muy interesantes. El Plan Estratégico de Género y Movilidad de Ciudad de México, ya más pensado para una estructura urbana, ¿no? Se atienden las necesidades y patrones de viajes de las mujeres de forma efectiva, ¿vale? Tienen una serie de guías, de recomendaciones y objetivos que están aprobados por el órgano correspondiente y que por tanto se tienen que cumplir. Además, necesitamos pues, empezar a que las encuestas consideren la movilidad del cuidado, ¿no? Lo que veíamos antes. Tenemos que definir estas nuevas categorías sin sesgos de género. O sea, eso es importante. No solamente hay que preguntarle a las mujeres si van a hacer compras o si van a acompañar a dependientes o tener en la cabeza que eso es lo que va a ocurrir, sino que lo que necesitamos hacer es que los motivos de viaje relacionados con cuidados estén presentes, ¿no? El trabajo doméstico, visitar a familiares, la crianza. Hay que formular las preguntas de manera inclusiva, ¿vale? Con lenguajes que eviten los estereotipos de género, precisamente para que los hombres sean capaces también de diferenciar o de identificar esa movilidad que hacen relacionada con el cuidado. Y por supuesto hay que contar los viajes cortos, porque las mujeres la realidad es que tendemos a trabajar más cerca de casa que los hombres y hacer viajes mucho más cortos, precisamente porque los viajes relacionados con el cuidado, con ir a la compra, con ir a llevar a los niños o a las niñas al colegio, en general se hacen en un radio muy corto de menos de 1 kilómetro y duran menos de 15 minutos. En muchas encuestas estos viajes no se cuentan, entonces necesitamos contarlas también si queremos que nuestras ciudades reflejen esta movilidad con perspectiva de género. Tenemos que hacer campañas de comunicación inclusivas, tenemos que conseguir que las mujeres nos veamos representadas. Esta primera es una campaña de la UITP, de la Unión Internacional del Transporte Público, que precisamente lo que quería resaltar era que el transporte público tiene que estar pensado para todos y todas.
Esta campaña de la ciudad de Buenos Aires, muy centrada en el acoso sexual en el transporte público, que dice ni loca ni perseguida ni histérica, es una de mis favoritas. Es como, no, no, el acoso existe. Esto ya es, estás empezando a creer a la víctima, se lo estás diciendo desde la cartelería. Es más fácil que una persona denuncie que una mujer denuncie cuando se ve respaldada por la política institucional. Si veis, esta campaña va respaldada tanto por la ciudad como por la provincia como por la nación, como el gobierno nacional. Es como el acoso existe, sabemos que existe, denúncialo, no queremos que siga existiendo. ¿Vale? Y esta que es de Bogotá, es de la alcaldía de Bogotá, lo mismo, esa mano es un delito. O sea, si veis, en este caso el cartel es muy interesante porque va dirigido al agresor, se lo está diciendo a él. Luego también dice, actúa y denuncia, se lo está diciendo a la mujer o a alguien que pueda ver la agresión, ¿no? Pero ya está claro que no se está haciendo lo que se llama victim blaming, el culpar a la víctima, ¿no? Porque está muy dirigida la campaña y muy bien dirigida la campaña de Bogotá. Tenemos que adecuar la infraestructura, esa es otra de las partes fundamentales, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Para acceder al transporte público, a los modos de transporte, tenemos que andar por la ciudad. Entonces necesitamos que las áreas de acceso y esperas no estén descuidadas y sucias, tienen que estar en condiciones para poder esperar. Tenemos que diseñar accesos, paradas, andenes con en mente la percepción de riesgo que tiene una mujer, ¿no? O sea, evitar paredes que no permiten visibilidad, iluminar adecuadamente toda la infraestructura, que no haya pasillos estrechos, oscuros, ese tipo de cosas. En la foto es una foto de Quito en el que bueno, se estuvo haciendo una campaña importante para que estos paraderos de autobús de Quito, que antes estas marquesinas cerradas, no solamente estaban cerradas, sino que eran opacas. Entonces están cambiando los cristales, o sea, están cambiando esas paredes opacas a cristales precisamente para que se pueda ver desde fuera lo que hay dentro y desde dentro lo que hay fuera. Eso da mucha sensación de seguridad, da mucha sensación de control y es importante que exista. ¿Vale? Por supuesto, la inclusión de cámaras de vigilancia debe ser parte de los nuevos diseños. En España en general lo es. Eso, nosotros aquí no tenemos ese problema. En resumen, necesitamos urgentemente no solamente conocer, sino reconocer que la movilidad femenina es distinta y tenemos que trabajar para facilitarla, para que no sea una gincana llevar a los niños y a las niñas al colegio, para que no sea una gincana poder usar el transporte público con seguridad, para que bueno, las conexiones de autobús, de metro sean fáciles de hacer, sean eficientes también, ¿no? Tenemos la obligación de garantizar un espacio público seguro para todas las personas y esto tiene mucho que ver también con la percepción del riesgo. O sea, no solamente tenemos que evaluar el riesgo de una infraestructura, tenemos que evaluar la percepción del riesgo de las personas que lo usan. Esto, por ejemplo, está muy relacionado también con el tema de los carriles bici, ¿no? Los carriles bici tienen mucho de ser necesarios precisamente para que la gente no perciba tanto riesgo, porque si percibe riesgo no se va a usar. Pero bueno, si ya hablamos de movilidad ciclista podemos estar otros 20 o 25 minutos mínimo hablando del tema. Y por supuesto el sector de la movilidad necesita talento femenino en todos los niveles, pero especialmente en puestos de decisión. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí tenéis mis datos de contacto, mi teléfono, mi email, mi cuenta de Twitter, donde soy muy activa contando este tipo de cosas. Así que si queréis seguirme, pues nos vemos por las redes. Y si no, pues en un ratito en el debate. Un saludo.